Tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos a NG Periodismo en YouTube y Nicolás Galiese Periodismo en Instagram. Soy Nicolás Galiese, periodista y docente. Hoy les traigo un entrevistado de lujo, un honor realmente, el señor cantante Orlando Nenti. Muy buenas noches, Orlando, es un gusto tenerte en este reportaje. Hola Nicolás, un gustazo enorme estar charlando con vos y bueno, gracias por este momento para compartir con toda la gente que te sigue. Orlando, entiendo que a veces para no todos es cómodo hablar de uno mismo, pero ¿te definís o te definieron como un ícono definitivo del romanticismo? Bueno, dada la circunstancia y el tiempo que ha pasado, en algún momento sí, me han posicionado en ese lugar, con todo orgullo, por supuesto. Yo, bueno, para la gente que no sepa, hace 42 años que arranqué mi carrera muy jovencito, menor de edad y todo. Y bueno, obviamente que el tiempo que ha transcurrido hizo que mi trayectoria en Latinoamérica y todo me posicionara en ese lugar, siendo uno de los cantantes melódicos que cantan obviamente baladas, que ha recorrido Latinoamérica y que ha surgido desde Argentina. Y bueno, con todo orgullo puedo decir que estoy en ese lugar después de tanto tiempo. Entre mucha la información que hay sobre vos, y a mí particularmente me gusta lo específico, descubrí mediante una nota en Infomade, si mal no recuerdo, hace 2 o 3 semanas, que hubo una carrera tuya como futbolista. ¿Qué puedes contarnos en ese sueño que tuviste de joven? Por supuesto, sí. Bueno, yo desde muy chico soy un apasionado del fútbol y mi sueño, justamente como bien decís, era ser jugador de fútbol. Entonces tuve la inquietud y le pedí a mi viejo que me llevara a probar a Boca, del cuadro del cual soy hincha fanático. Y bueno, allí tuve la prueba, quedé en las inferiores de Boca, empecé a jugar con 13 años y empecé, bueno, con mi ilusión. Era muy aguerrido, me entrenaba muchísimo, me concentraba, estaba como muy compenetrado con todo y obviamente mi sueño era jugar en la primera de Boca. Mi viejo me llevaba a los entrenamientos, me buscaba, me traía, me llevaba, jugábamos a fin de semana, me volvía a traer. Bueno, en aquel momento, estamos hablando de hace muchos años atrás, Boca entrenaba en la Candela, que quedaba en San Justo, y bueno, a veces cuando llovía, el barro se complicaba un poco. Bueno, mi viejo con mucha paciencia me llevaba, me traía, me llevaba y me traía. Hasta que en un momento determinado me planteó el hecho de ver si cambiábamos de club y allí me planteó, él era muy amigo de Amadeo Carrizo, el gran arquero de River, y me dijo que Amadeo me iba a venir a ver para ver si me veía condiciones. Y yo, obviamente, dije, bueno, sí, pero ¿para dónde? ¿Para jugar en dónde? Para llevar, que te llevara a probar a River Plate. Yo dije, ni loco, en ese momento, viste que uno cuando es adolescente y todo, se pone como medio rebelde, le dije, no, no, ni loco voy a River, qué sé yo. Bueno, fue toda una situación en ese momento, un conflicto, todo, hasta que yo, bueno, obviamente entendí, yo vivía en Palermo, a 15 minutos de Núñez, y acepté. Bueno, Amadeo me vino a ver, me dio condiciones y me llevó a probar a las inferiores de River. Yo bastante complicado con mi corazón y bueno, obviamente que acepté, fui. Me acuerdo que fue de noche, estaba en las inferiores de River, estaba Pando en ese momento. Y bueno, obviamente tuve la suerte de entrar, yo jugaba de número 9, hice un par de goles, hice 2 goles y me fue bastante bien. Me dio condiciones y quedé en las inferiores de River contra mi corazón y contra, bueno, con todo lo que yo sentía. Así que allí empezó un camino diferente, que después se frustró porque yo empezaba a dejar de ir al cole en secundaria porque jugábamos en el interior del país, entonces faltaba jueves y viernes, en los entrenamientos eran a veces a la noche, tarde, entonces también, bueno, era todo, se empezó a complicar y mi viejo me dijo, no, terminemos el colegio secundario, después vemos qué pasa con el fútbol y ahí obviamente se frustró la carrera, pero bueno, tuve esa ilusión que quedó un poco trunca, que después con los años, cuando ya era profesional y todo, integré un equipo de cantantes y de actores que nos dábamos ahí el gusto de jugar los fines de semana.
entiendo que a veces el destino, la vida, esas situaciones que uno no espera, tal vez te generaron un dolor, una frustración, ese que hubiera sido, pero por otro lado, tu camino estaba marcado sin que vos lo supieras directamente, más allá de que tu papá estaba en el mundo del arte, sé que era muy cercano a Leonardo Fabio, en la música. Entonces, ¿cuándo te diste cuenta realmente de que vos eso que lo tenías en un segundo plano, tal vez no le dabas el lugar que después ocupó en tu vida, podía tener magnitud, podías hacer pie y estabilizarte en la música y llegarle a la gente como terminó sucediendo? Sí, bueno, la música siempre estuvo en mí desde muy pibe, porque cuando era adolescente también, bueno, fui DJ con un gran amigo mío, con Martín Guerrero, que es el hijo de Doris del Valle y de Pancho Guerrero, un gran director de televisión. Y bueno, ahí pasábamos música en las fiestas del colegio, en otros eventos. Hemos hecho el casamiento de Cris Morena y Gustavo Yankelevich como DJs. Ah, pero ese es Éramos un muy datazo. jovencitos. Si me permitís, es un Sí, 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 datazo. la verdad que fue después, bueno, obviamente, cuando con el transcurrir del tiempo tomamos dimensión de esa situación. Pero bueno, la música siempre estaba muy presente en mi vida y a través, como bien decías, de mi viejo, su profesión original, obviamente tenía una agencia de publicidad muy importante, pero también era multifacético, entonces era productor artístico, hacía cosas en televisión, con el papá de Fernando Peña, con Pepe Peña, ha hecho cosas con Rodolfo Bebán, programas de música con Edgardo Suárez, que era un gran locutor de aquel momento, con Leo Rivas, con bueno, un montón de gente. Y obviamente era empresario y traía, en aquellos momentos estaba muy de moda la música francesa y la música italiana, y venían muchos artistas, y mi viejo ha traído artistas de mucho renombre, como Gilbert Becot, como Mina de Italia, como Ornella Vanoni, como Charles Aznavour, eh, como, qué sé yo, después más adelante trajo a Roberta Flack, eh, muchos artistas. Y bueno, obviamente yo siempre estaba inmerso en ese mundillo, desde muy chiquito, porque aparte mi viejo me llevaba a todos lados con él y era muy compinche conmigo. Y entonces yo crecí con la música en mi casa todo el tiempo. Y obviamente después un poquito más grande ya teniendo una relación con Leonardo Fabio, con muchos amigos de mi viejo, con Luis Aguilé, Gianfranco Pagliaro, Giacomo Monti, artistas que en aquel momento eran realmente muy trascendentes y muy conocidos. Y bueno, eso también me fue acercando y tuve esa inquietud de querer cantar. Entonces, si bien yo empecé a estudiar teatro con Agustín Aleso, paralelamente a eso tenía esa intención de cantar, y entonces grabé dos canciones del dúo Vivencia, que en aquel momento también sonaban mucho, y las grabé muy caseramente en mi dormitorio, con mi bandeja, puse el disco y yo canté arriba de eso, lo grabé en un cassette, en aquel momento los cassettes que se usaban, y con eso empecé a recorrer algunas grabadoras hasta llegar a lo que hoy es Sony Music, en ese momento era CBS, y bueno, yo siempre digo que tenía el momento indicado, llegué en el momento indicado porque estaban buscando un pibe, un jovencito que cantara o pop o balada, y bueno, gusté ahí con mi look, yo tenía el pelito así medio tipo Beatle, y bueno, gustó mi color de voz y todo, y me propusieron firmar el primer contrato siendo menor de edad, 17 años tenía. Claro, eras jovencísimo. Y ese estilo, también entiendo que era propio de una época y que tenías muchos espejos en los cuales mirarte, ídolos. Pero ese estilo romántico, sentimental, profundo, que insisto, era propio de un contexto donde lo particular te iba a preguntar después qué pasa hoy con la música, ¿no? Pero puntualmente, ¿siempre lo tuviste o también lo trabajaste? Tal vez no era algo tan innato tuyo y dijiste, bueno, tengo que apostar a esto, aunque tal vez no sea mi característica principal. No, sí, siempre me gustó la balada. Obviamente estaba influenciado porque al estar en contacto con muchos artistas que estaban dentro de esa línea, Fabio, Aguilé, Pagliaro, Giacomonti, bueno, otros artistas también que venían a casa. Yo estaba influenciado, por supuesto, pero siempre me gustó mucho la música, soy muy abierto. Como verás, tengo una discoteca bastante importante y siempre fui melómano desde muy pibe. Y obviamente que la balada me gusta, pero me gusta todo. Me gusta el jazz, me gusta el folclore, me gusta el tango, me gusta Claro. la salsa, me gusta el pop, me gusta el rock.
Y obviamente yo crecí siendo adolescente con el rock argentino y es mi música de aquel momento, pero la Además, balada si me siempre permitís, estuvo Orlando, inmersa en mí. lo que vos decís del rock argentino tiene que ver con una época sociopolítica, del estallido del rock argentino, de la apertura, de mucha influencia extranjera que motivó al artista local. No quiero expandirme en ese tema, pero a ver, esto te lo pregunto por supuesto con infinito respeto y con simpatía, picardía, sin entrar demasiado en la profundidad de tu vida, pero ¿cuánto de ese romanticismo que había en tus canciones? Obviamente después la discográfica te planteaba determinados proyectos, se amoldaban, pero ¿cuánto había en vos de manera intrínseca? Sin entrar en tus relaciones personales, de ese Orlando sentimental, romántico, detallista con un amor. Siempre me gustó la canción de amor, me gustó el romanticismo, soy un tipo, no te digo que soy, viste, de llevar flores y esas cosas, pero me gusta mucho lo que tiene que ver, bueno, con la cosa de caballerosidad y romántica. Entonces, bueno, obviamente que la balada me venía muy bien. Yo no soy un gran cantante, entonces mi color de voz y obviamente mi forma de interpretar también cuajaba muy bien con la temática, con lo que es lo melódico. Entonces, bueno, fuimos por ese camino y por supuesto que influenció también la compañía de discos. El productor de ese momento, mi productor, era el director artístico de la compañía, que era Vicente Sardelich Bryan, y junto con Beatriz Lupo, que eran los dos que llevaban adelante en ese momento la compañía. Ellos obviamente me vieron condiciones para cantar balada y obviamente a mí me gustaba, entonces dije, bueno, vamos por ese lado. Así que yo contentísimo de cantar melódico. A ver, tenés 16 discos, hay de todo, entre ellos un homenaje a Leonardo Fabio. Si podemos un segundito, un minutito, es decir, detenernos en Leonardo Fabio. ¿Quién fue para vos como persona, como cantante y ese privilegio y honor que directa o indirectamente te he escuchado decirlo, de sacar un disco con él, si no me equivoco, homenajeándolo? ¿Cómo fue eso? Bueno, con Fabio me une una relación de toda la vida, desde mis 5 años, que fue el momento donde mi viejo conoce a Leonardo. eh, Fabio se había quedado sin representante en ese momento y un amigo en común, que yo te lo mencioné recién, Edgardo Suárez, que era un locutor mendocino, amigo de Fabio y amigo de mi viejo. Y bueno, Leonardo estaba sin manager y entonces le habló a mi papá como para ver si estaba interesado en tener una reunión con Leonardo y ver a ver si podían trabajar juntos. A Fabio le dijo, tengo el tipo para vos, el manager que justamente me parece a mí que tiene que ser, que era mi viejo. Bueno, ahí se conocieron y de entrada tuvieron ahí como una mancomunión muy fuerte y obviamente que empezaron a trabajar juntos y obviamente yo tenía 5 años, Fabio en ese momento tenía realmente una trascendencia impresionante, era muy popular, había pegado muchísimo con su primer disco, con canciones emblemáticas que mucha gente conoce, como Fuiste a mí en verano, como Ella ya me olvidó, o quizás simplemente Le regale una rosa, Quiero aprender de memoria. Bueno, ese primer disco de Fabio, que fue un boom latinoamericano y que fue el récord de ventas aquí en Argentina, hasta el día de hoy sigue siendo el disco más vendido de la historia en Argentina, más allá de todo, más allá de Fito Páez, más allá de los discos de los Beatles. Bueno, Fabio fue un boom realmente en ese momento y llegó a vender 45.000 discos por día, una cosa increíble. Pero bueno, más allá de esa circunstancia, yo era muy chico y obviamente lo veía a Leonardo con esa popularidad y esa trascendencia y yo, bueno, obviamente mi viejo que me llevaba a todos lados, estaba todo el tiempo con Leonardo. Obviamente fui creciendo casi familiarmente con Carola, su mujer era la mejor amiga de mi mamá. Bueno, nada, yo en ese momento estaba muy apegado también a Leonardo, estaba mucho tiempo en su casa, que también era una especie de casa oficina. Bueno, nada, y crecí junto a Fabio en realidad. Y obviamente él después me llevaba a sus recitales en televisión, sus especiales, a sus shows. Obviamente después cuando empezó a filmar, yo viví toda la filmación de Juan Moreira en Lobos. Después con mi viejo fueron coproductores de Nazareno Cruz y el Lobo, entonces también viví todo lo que fue la filmación y el doblaje en los laboratorios Alex, acá
en Núñez, un montón. Me une una historia de vida con Fabio. Y por eso hablo tanto siempre, cada vez que tengo posibilidad hablo de él, porque más allá de todo, para mí, que es un ícono cultural de Argentina, que ha trascendido en toda Latinoamérica con la música. Como director de cine me parece a mí que es uno de los más trascendentes y los más importantes que hemos tenido, si no el mejor. Pero más allá de eso, para mí siempre fue un orgullo formar parte de su núcleo íntimo y que él tuviera tanto cariño por mí. Mucha gente cuando yo era más pibe creía que yo era hijo de Leonardo, sin saber. Entonces, bueno, porque obviamente me veían siempre con él y qué sé yo, pero la verdad que siempre ha sido una figura muy preponderante en mi vida que me ha marcado, no solamente en lo artístico, sino también en lo político, en lo social. Bueno, él tenía mucha empatía con la gente y eso también, con mi viejo y él, fueron como que me llevaron también por ese camino, ¿no? Qué lindas, la verdad que qué lindas tus palabras y resulta tan placentero escuchar a un artista hablar con ese respeto, esa admiración, esa devoción sobre otro y encima con el vínculo humano que te une, por supuesto. Orlando, conociste el éxito de joven, insisto, hubo toda una época eh, que hablaba mucho del romance, el amor, otro tipo de música, y vos, que recién no te quería interrumpir, por supuesto, mencionabas que no te considerabas o no te considerás un gran cantante por la voz. ¿Podrías desarrollar un poco más ese concepto? Me resulta como mínimo curioso. No, viste, yo creo que uno en la vida tiene que saber sus limitaciones, sus talentos, por supuesto, también, pero yo sé, soy consciente de que no soy un tenor, no soy Pavarotti cantando. Tengo una voz corta, tengo una voz, sí, melódica, agradable, y obviamente trato de interpretar desde mi lugar y desde lo que siento y creo que eso es lo que realmente es un artista en el sentido de la esencia. Me parece que no hace falta quizá tener una voz, viste, muy importante como para poder llegar a la gente, si uno puede saber decirlo. Tenemos millones de casos, qué sé yo, Serrat, bueno, no vamos a entrar en nombre propio, pero entonces, bueno, el hecho de saber hasta dónde uno puede dar y qué es lo que puede dar, eso hace también que uno tenga el contacto con el público que después de 4 décadas, más de 4 décadas, sigue siendo tan afectuoso y tan cariñoso como el primer momento, que también te digo, siempre hablo de la suerte, ¿no? Que todos en la vida tenemos que tener una cuota de suerte. Y a mí me ha acompañado, más allá de mi laburo y de mi esfuerzo, y de todo el trabajo que he hecho, porque aparte con mucha pasión siempre, muy meticuloso, tratando de ir para adelante siempre, además, más allá de los obstáculos que podían surgir. Entonces, bueno, es justamente el hecho de saber hasta dónde uno puede dar, tratar bueno, de que eso llegue directamente a la gente, ¿no? Y en ese llegar a la gente, obviamente que a vos no te define una sola canción o un solo disco, sino hay una carrera de más de 4 décadas, caramba, que hay que sostenerlo, ¿no? A lo largo del tiempo, mantener un nombre, un estilo. Pero dentro de tus hits o las canciones que más son hoy en la sociedad popularmente recordadas, ¿por qué Clásico, Te quiero? ¿Por qué llegaron tanto? Si vos tenés que, ya pasados varios años, hacer un paso al costado de vos mismo, que a veces es difícil, y estudiar o analizar, y decir, esto llegó por tal motivo. Mira, ¿Por yo qué siempre digo penetró? que en la industria de la música nadie tiene la verdad, nadie tiene el secreto. A veces uno graba canciones y realmente no con el sentido de decir, esto va a ser un hitazo. Sí, uno puede tener una percepción, ya con el tiempo, después, con la experiencia, podés tener ciertos, bueno, le buscás si el estribillo es ganchero, si puede pegar, pero más allá de eso, creo que lo importante es justamente lo que te decía, ser primero sincero con uno mismo y después ser directo con el público. Yo creo que esas canciones que han marcado una época y que se han mantenido en el tiempo, por suerte para mí, como clásico, como Recién te conozco y te quiero, como Porque tú eres mía, o Te voy a contar un secreto, qué sé yo, La Niña Rosa, bueno, temas que han trascendido, pero obviamente yo tengo dos muy fuertes que son clásico y Recién te conozco y te quiero.
Y estoy orgulloso de que esos dos temas, viste que a veces dicen, no, este es artista de un solo hit o de dos hits. Claro. Bueno, bienvenido sea y con todo orgullo, porque esas dos canciones se han mantenido más de 4 décadas en el cariño de la gente, y eso es lo que yo valoro y lo que a mí me enorgullece, y lo que, bueno, más allá del repertorio de los 16 discos grabados y de todo lo que uno ha hecho, son esas canciones que yo siempre suelo decir que son como mi ADN musical, porque de verdad que donde voy las canto, porque la gente me las pide y porque la gente me reconoce con esos dos temas, ¿no? Desde ya, igual, no creo ser el único que te haya dicho esto, y por supuesto, una carrera de más de 40 años no se sostiene con ese concepto americano del One Hit Wonder, ¿no? Del artista de un tema o de aquellas bandas de los 80 que hacían uno o dos temas. Digo, no es exactamente tu caso y lo sabes perfectamente, pero que también qué valorable que hables desde ese lugar, porque por supuesto que cada opinión es respetable y muchísimos artistas. Incluso se los ha escuchado artistas famosos y demás enojados con alguna obra que ha tenido mucho éxito y hasta han pedido por favor no cantarla, ¿no? Pero claramente hablas con mucho amor de tus canciones, de tu carrera. Y te voy a comentar algo a nivel personal, por supuesto que el objetivo de esta entrevista es con vos, pero desde un lugar siempre respetuoso y simpático. A mí me sucedía cuando estaba, yo tengo 36 años, y cuando estaba en la escuela secundaria, que era muy enamoradizo, no tenía éxito precisamente en la parte romántica, pero vos dirás, ¿qué tiene que ver con Orlando Netti? Cuando tal vez una compañera de curso o de un curso superior me resultaba interesante y había poca, digamos, poco diálogo, poca afinidad y era algo flamante, no creo ser el único que te vaya a decir esto o que te haya dicho esto, se me venía en mente justamente tu himno al amor, recién te conozco y te quiero, ¿no? Porque creo que has logrado en eso de trascender y de llegarle al público, no solamente un público masculino, y un público femenino también, esta cuestión del amor, de entenderlo como ese flechazo que conoces a alguien que ni siquiera sabes su nombre, su estado civil, su nacionalidad, su religión, nada de lo que piensa, pero hasta te parece dulce, te parece tierno. Y yo que creo que ese es un mérito muy grande de tu parte como artista. Bueno, agradezco obviamente que me lo digas y que para mí es realmente muy emotivo recibir este tipo de comentarios como el tuyo, porque de verdad que eso quiere que más allá de todo, estamos hablando de sin saberlo, porque obviamente uno lo hace porque lo siente, pero uno no sabe cuál es el resultado de eso. Y yo creo que justamente vos me preguntabas antes cuál era para mí el hecho de que esas canciones se hayan trascendido tanto y que hayan vendido mucho y que hayan tenido mucho éxito y que hayan permanecido en la gente. Y yo creo que justamente es la simpleza de esos temas, porque el hecho de decir te quiero, recién te conozco y te quiero, Sí, es claro. como algo muy natural, muy genuino. Y el clásico es amarte, es justamente, es hablar bueno, amarte es como para mí, es como algo natural, genuino y clásico. Entonces, yo creo que justamente la gente se identifica con ese tipo de canción y de letra y de melodía, porque es muy simple, es muy sencilla. Todas mis canciones son sencillas y simples, pero más allá de todo, creo que ese tipo de mensaje es lo que hace que a lo mejor las parejas, como muchas veces me llegan comentarios como el tuyo, anécdotas, historias, qué sé yo, de muchos lugares, de muchos países de Latinoamérica, y evidentemente el hecho de trascender no solamente en un lugar, que eso repercuta en diferentes territorios, quiere decir que evidentemente tiene algo de lo que la gente siente en su corazón, en su alma, y bueno, eso es lo importante, justamente es lo que yo valoro mucho y por eso lo agradezco permanentemente, ¿no? Y creo, ya pasando al final de la entrevista, nos quedan los últimos minutos, Orlando, agradeciendo este honor de tenerte realmente y esta humildad y esta predisposición de tu parte, que eso también es destacable, por lo menos en este contacto que hemos establecido. Vos hablás de la simpleza, ¿no? Y en el sentimiento del hombre común, de la mujer común, de la persona común, ese sos tan dulce y diferente que te quiero casi sin conocerte, es una declaración de honestidad al desnudo, ¿no? Entonces, creo que también... Sí, 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 te escucho. no, sí, perdón, seguí, perdón. No, no, que digo, que creo que ese es el punto en común de un montón de miles y millones de desconocidos. Se enamoran de un hombre, una mujer, de lo que cada uno quiera, ¿no? Pero digo, sos tan dulce y diferente que te digo casi sin conocerte. ¿Qué es lo que puede pensar una mayoría, pero lo que alguien en la voz lo dijo
y puso en común esas palabras y esos sentimientos. Y me parece que ahí está el mérito del artista. Orlando, quiero preguntarte, sin que por supuesto esto se torne polémico o en función de un desmerecimiento, pero como periodista te traslado el punto de vista y luego la pregunta. Puede ser que, no quiero caer en todo pasado fue mejor porque me parece que es una frase muy generalista, pero sí que tal vez la música de antes, 70 80 90 esas décadas, incluso parte del 2000 tenía instrumentalmente y en su contenido, en la composición de la letra, una profundidad y una diversidad que, no digo todo porque sería muy generalista, insisto, pero que tal vez se ha perdido una buena porción de eso en la actualidad. Yo creo que sí, Nicolás. Yo creo que ha habido, obviamente, todo tiene que ver con lo que pasa socialmente. Creo que ha venido decayendo un poco lo que es la parte literaria. Creo que las letras es muy difícil generalizar, como bien decís. No, no estamos generalizando, pero sí, obviamente, yo soy muy crítico muchas veces de la industria musical porque la gente que maneja la industria, los productores, los directores artísticos, en los últimos años, de ya bastante largos años, se han dedicado al negocio en sí. La música es un negocio, siempre lo fue, obviamente. Estamos para vender discos, para que la gente gane dinero y nosotros los artistas también lo generemos y las compañías también se lleven la mayor parte, como siempre pasa. Inclusive ahora que está todo digitalizado y todo pasa por internet y ya no se venden más los discos a nivel físico, también los artistas son los que menos reciben de todas las regalías de lo que los clics y los millones y cientos de millones de clics que hay en YouTube, en Spotify, en todos lados. Pero bueno, ese es un tema aparte que sería para otro reportaje. Claro, Pero sí, sí, por más supuesto. allá de esto que vos estás diciendo, creo que sí, creo que hay una degradación en cuanto a lo musical, en cuanto a lo que se dice, y realmente yo a veces escucho letras que son, te dan vergüenza ajena, y vos decís, bueno, pero esto acá hubo gente en el medio, porque no es solamente el tipo que se anima a cantarlo, es quien lo produce, es quien lo graba, es quien lo asiste, es quien está ahí y determina que eso va a salir al aire. Entonces digo, hay un montón de gente en el medio que obviamente dicen, no, bueno, pero es lo que la gente quiere. No, es lo que la gente recibe y lo que la industria le da. El problema está en que antes había mucho, el abanico era mucho más grande y teníamos lugar muchas bandas solistas femeninas, solistas masculinos, de todo tipo, había de todo, se escuchaba de todo. Hoy Una en gran día variedad. ya se ha cerrado mucho eso y solamente son dos o tres rubros, que es lo que suena, y lo demás está como totalmente dejado de lado. Entonces, a mí el reggaetón personalmente no me gusta, y bueno, reconozco que hay mucha gente que sí, que para bailarlo y todo eso, y está un fenómeno que así sea. Pero más allá de eso, creo que esta cosa de mediocridad de ciertas letras y todo va en desmedro de la música en sí. Y obviamente se ha perdido la armonía, se ha perdido la melodía, es como que, bueno, hay una gran confusión y creo que la gente también se va acostumbrando a eso y es una pena que pase. Orlando, me queda tiempo para una preguntita más. Obviamente que es interesantísimo escucharte y, insisto, si uno profundizara en cada respuesta podría hacer más entrevistas del tema, ¿no? Porque creo también, te traslado este punto de vista, que incluso las épocas modernas o las nuevas multitudes van un poco a contramano de letras tan degradantes para la mujer, para el tipo de vida, para el consumos saludables o no, que insisto, cada uno es libre de escuchar y hacer lo que quiere con su vida, pero hay cosas que van a contramano. Y no digo extenderlo para no perder la posibilidad de hacerte este último reportaje, los 3 minutos que nos quedan, esta última preguntita. Orlando, ¿con quién, si me permitís la fantasía, por supuesto, si volvieras a nacer y serías otra vez Orlando Netti, ¿a quién le pedirías que tal vez no tuviste la oportunidad, no se sincronizó profesionalmente, esa persona partió, tuvo inconvenientes? ¿A quién le pedirías, no sé si por favor, porque no es la forma, pero a quién le dirías, me muero por hacer una canción con vos? ¿A qué artista eh, local, internacional le dirías, le volvías la puerta y le dirías, quiero hacer una canción con vos? Que tal vez te quedó pendiente que estuviste cerca, si querés compartirlo, por supuesto. Sí, bueno, obviamente es un sueño que siempre tuve desde toda la vida.
yo admiro muchísimo a Barbara Streisand, que para mí es una voz increíble, es una cantante, una artista impresionante como actriz, pero realmente su voz es como subyugante. Y obviamente el hecho de grabar en lo que era CBS en aquel momento, lo que hoy es Sony, en aquel momento se corría un poco, así había como una especie de mito, como que Barbara Streisand era accionista de la CBS. Y yo en Ajá. mi sueño loco, adolescente, decía, bueno, a lo mejor me escucha, como estoy en la compañía, me escucha y a lo mejor en algún momento determinado me puedo cruzar y puedo llegar a grabar con ella. Pero obviamente que siempre fue una fantasía y un No. sueño que me hubiese encantado poder lograr de verdad. Hoy que las distancias y todo se ha acercado mucho más a través de Internet, quizá hoy sería mucho más factible, pero bueno, esa ya está como un poco retirada de la cosa y obviamente que ya sería muy complicado llevarlo a Pero ese cabo. sería tu sueño. Igualmente yo te escucho, y por supuesto que agradeciéndote este tiempo sobre el final, se me viene a la cabeza, digo, rápidamente, Lucía Galán con Philip Michael Thomas, asociaciones que tal vez no eran lo esperado o algo recurrente, no sé, en sus comienzos el cantante argentino de Sierra con Gloria Gaynor, y podríamos hablar de mucho más, ¿no? Orlando, no quiero dejar de agradecerte inmensamente por este tiempo, por esta entrevista que la pueden ver en el canal de YouTube NG Periodismo y el adelanto en la cuenta de Instagram Nicolás Galiese Periodismo. Fue realmente un honor, un placer. Agradezco ese nivel de humanidad y te lo digo con franqueza, no con condescendencia, porque para el entrevistador, para el periodista también es muy gratificante sentir que la otra persona, con todos sus logros, con sus méritos y con su trayectoria, es un ser humano que valora el respeto, los tiempos, las buenas maneras, ¿no? Y que es una estrella o alguien que ha conseguido muchísimo, pero no se comporta como una estrella desde un lugar despectivo o brindando tal vez una distancia mal entendida. Así que eso es muy, muy, muy grato de tu parte, te lo quiero reconocer. Bueno, yo te quiero agradecer de verdad primero tu profesionalismo, tu respeto, tu calidez, es un tipo cálido, se nota, se percibe, y obviamente el hecho de la charla, que sea tan amena, tiene también que ver con quién la hace. Entonces, yo también te agradezco desde mi lugar esta ida y vuelta que realmente podemos repetir cuando quieras, con todo gusto, porque ha sido un placer para mí y obviamente a tu disposición para lo que necesites y para lo que te pueda servir. Y mirá, en 30 segundos, lo que se te venga a la mente, me permito algo más, porque sé que sos hincha fanático de Boca. Rápido, la primera que se te venga a la mente, ¿qué canción del repertorio de Orlando Netti es la que define tu sentimiento más profundo por Boca? ¿Cuál decís? Esta, yo haría un videoclip institucional con esta canción. Y bueno, Te Quiero, que además la cantan muchas hinchadas. Mi sueño era que la 12 cantara Te Quiero, pero bueno, la canta la de Estudiantes, la de Colón, la de Belgrano de Córdoba, la de Atlanta, bueno, mucho. Y en Latinoamérica, en Chile, también cuando se juega el clásico, la U con Colo Colo, cantan Claro. clásicos Ganarte. En Perú pasa lo mismo. Bueno, la verdad que tengo también ese orgullo de que mis canciones hayan sido tan masivas y populares que han llegado a las canchas. Así que obviamente que me parece a mí que Te Quiero sería ideal para que la cantara cualquier hinchada y la de Boca sería un sueño enorme. Orlando, ha sido un honor, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias, Nicolás. Un abrazo grande. Gracias.